el sistema respiratorio. ¿Ah? Entonces, el sistema respiratorio es el tema que vamos a ver el día de hoy. Algunas acotaciones sobre el sistema respiratorio que tú tienes que saber el día de hoy. Son 4 cosas que tienes que saber. Número 1, ¿dónde se realiza el intercambio gaseoso? Sabes muy bien que cuando estás respirando vas a inhalar, coger del medio ambiente el oxígeno, dado por el proceso de fotosíntesis por las plantas, y vas a eliminar el CO2 que está en los pulmones, ¿ok? Que se fabrica en los pulmones, ese CO2 es tóxico. ¿Qué sucedería si yo, por ejemplo, no elimino el CO2? Automáticamente tus células se van a intoxicar y van a morir. Conclusión, va a haber una obstrucción del aire y pues obviamente vas a tener problemas respiratorios. ¿Ok? Entonces el oxígeno que nosotros estamos adquiriendo del medio ambiente en la actualidad, pues obviamente está muy tóxico, ya muy cargado. Hay más partículas de CO2 que de oxígeno. Ahora, eso es lo primero que tienes que saber. ¿Dónde se realiza? Luego, número 2, ¿cuál es el órgano de todo este sistema? Recuerda que un sistema es un conjunto de órganos. Entonces, ¿cuál es el órgano que me permite realizar la digestión y la respiración? Los 2 procesos muy importantes cuyo órgano está en el interior y permite respirar, es un paso para la respiración, para que pase el aire, y también la digestión. Número 3, me permite dar a conocer, obviamente, los sonidos, es el órgano fonador, ¿ok? Y número 4, las partes del sistema respiratorio, ¿ya? Para que no te confundas. Muy bien. Dicho eso, vamos a empezar. Vamos a compartir las diapositivas para poder dar inicio, pues obviamente, a la clase, ¿ya? Muy bien. Listo. Entonces, te indicaba, el tema número 10, que es la clase de hoy, trata sobre el sistema respiratorio. Cuando hablamos de sistema, nos referimos a un conjunto de órganos. ¿Cómo así, profesora? Lo que pasa que la unidad básica de todo ser vivo es la célula. Estas células se van a unir y me van a dar lugar a un tejido. Los tejidos se unen y me dan lugar a órganos, ¿ok? Que son más complejos. Estos órganos tienen que unirse, tienen que englosarse para poder dar lugar a un sistema. Los sistemas se van a unir y dar lugar a un cuerpo. En este caso, tu persona o mi persona. ¿Ok? Entonces, nuestro cuerpo humano está formado por sistemas. El primero de ellos que lo vamos a estudiar es el sistema respiratorio. Definición, conjunto de órganos. Por ejemplo, tenemos a la laringe, a la tráquea, a los pulmones, a los bronquios, bronquiolos. Lo que yo estoy tocando y lo que obviamente tú al momento de tocar, de repente estás hablando, ¿sí? Al momento de emitir un sonido, vas a sentir vibraciones. Esto es la tráquea. Por aquí no pasa alimento. Pasa detrás de este conducto, encuentro el esófago. El esófago es parte del sistema digestivo. La tráquea que estoy tocando, ¿sí? Y está vibrando porque estoy hablando, es propio del sistema respiratorio. Por aquí pasa aire. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, yo estoy comiendo y estoy hablando? No puedes hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque recuerda que la función de la tráquea no es pasar el alimento. Y cuando tú estás comiendo, la ventanita que conduce el aire se va a cerrar. ¿Ok? Y cuando estás obviamente hablando, pues obviamente no puedes comer porque puedes atragantarte. ¿Y qué pasa? El alimento va a pasar, ir directo hacia la tráquea y tú vas a regurgitar. Es como si te atoraras, ¿verdad? Entonces, el alimento puede salir por las fosas nasales, no sé si alguna vez has visto que alguna persona se ha atorado, y su alimento ha salido por la nariz, ya sea gaseosa de repente, o los fideos, ¿no? Ya. Eso es porque hay una conducción. Lo vamos a observar ahora. ¿Ya? Muy bien, entonces el sistema respiratorio es un conjunto de órganos. Ahí está. ¿Cuál es la función? La función del sistema respiratorio para los seres humanos es el intercambio gaseoso. Eso significa que las moléculas de oxígeno que ingresan van a quedarse en los pulmones, van a oxigenarlos, ¿sí? Llenarlos de energía y van a desplazar al CO2, que es el dióxido de carbono.
Miss, ¿de dónde obtengo yo el dióxido de carbono? Bueno, pues el dióxido de carbono es, obviamente, por la formación del carbono y el oxígeno en tus células. Lo transportan. Se van a colocar en el pulmón y eso tiene que salir. Y como el cuerpo humano es tan, pero tan valioso y tan, pero tan inteligente, que obviamente va por las fosas nasales, inspirar el aire y dentro del aire está el oxígeno y y otros compuestos en estado gaseoso, como el nitrógeno, por ejemplo. Pero va a seleccionar solamente el oxígeno, lo va a llevar hasta los pulmones en milésimas de segundos, ¿ok? Y luego lo va a intercambiar por el CO2, ¿ok? Y se va a quedar el oxígeno y así consecutivamente, ¿ya? Entonces, la función principal del sistema respiratorio es el intercambio gaseoso. Aquí viene el primer dato. ¿Dónde se realiza el intercambio gaseoso? En unas pequeñas bolsas que se llaman alvéolos pulmonares. O sea, se ubican en los pulmones. Tienes el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. ¿Ok? Ahí se realiza el intercambio gaseoso llamado hematosis. El intercambio gaseoso. Muy bien. Vamos a ver ahora los componentes del sistema respiratorio. Tienen dos. Las vías respiratorias, por donde ingresa el aire cargado de oxígeno, y los pulmones, ¿ok? Donde se realiza el intercambio gaseoso, específicamente en los alvéolos pulmonares, que son pequeñas pelotitas o sacos que se encuentran en la última parte de los bronquiolos. Parece un rompecabezas, pero obviamente vamos a ir paso por paso. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los componentes del sistema respiratorio? Las vías respiratorias y los pulmones. Ahí está. Veamos. Ahí está, mira. Las vías respiratorias formadas por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea se divide, da lugar a los bronquios y a los bronquiolos. Lo que tú has visualizado, ¿sí? Ahí está la oxigenación, llega a los pulmones, el oxígeno intercambia con el CO2 y el CO2 es lo que va a salir al medio ambiente. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Ese CO2 es tóxico. Por eso que se recomienda que cuando tú viajas, ¿sí? Las ventanas estén abiertas. ¿Por qué? Porque no sé si habrás notado en invierno, cuando obviamente era lo normal viajar con una movilidad, ahora es muy restringido las salidas, eh, las, las lunas se empañaban. Eso era porque ese CO2 estaba obviamente no intercambiándose con el oxígeno que ingresaba. ¿Ya? Es importante eso. Entonces, eso es lo que sucede. Ahí están las vías respiratorias y pues obviamente donde se realiza el intercambio gaseoso, los pulmones. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a dar lo siguiente. Sale CO2, claro que sí, tóxico, e ingresa oxígeno molecular, O2, para purificar tus pulmones. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? El virus está atacando a los alvéolos pulmonares, está ubicando en los alvéolos pulmonares. ¿Y qué está pasando? Pues obviamente los está destruyendo. Entonces, como ya no hay un sitio donde se realice el intercambio gaseoso, pues obviamente hay una congestión, ¿sí? Hay pues obviamente los pulmones están empezando a desgastarse, se están colocando manchas, porque el virus, pues obviamente no es un ser vivo, ¿ya? Por eso es que es muy difícil encontrar una cura para un virus, no hay curas. Lo que se hace solamente con las vacunas es, pues obviamente, aminorar, ¿sí? Que obviamente una persona no llegue al estado de UCI, ¿no? Pero un virus no tiene cura. Una vez que ingresa a tu organismo, nunca más vuelve a salir, ¿ya? Tener mucho cuidado. Listo. Entonces vamos a ver primero las vías respiratorias, ¿ya? Es muy importante primero ver a las vías respiratorias. Las vías respiratorias, pues obviamente su mismo nombre lo dice, son conductos que van a llevar el oxígeno y también van a dar lugar a la salida del CO2. Veamos, las fosas nasales. Ok, entonces empezamos a nombrar las partes. Primero las fosas nasales. Son dos aberturas llamadas narinas, ¿ya? Dentro de los pelitos, en la mayoría de varones, los pelitos sobresalen. La recomendación es que nunca te cortes esos pelitos o los saques de raíz, ¿ok? Te los puedes cortar, sí, pero no sacarlos de raíz. ¿Por qué?
Te preguntarás, no, mis, pero se ve feo, no me gusta, etcétera. Ya, perfecto, recórtalos. ¿Por qué? Porque esos pelitos se llaman vibrisas. Las vibrisas tienen funciones. Nada nos sobra en el cuerpo humano. Entonces, las vibrisas tienen la función de amortiguar, ¿qué cosa? El polvo, y no pase de frente a tus fosas nasales, al interior, empiece a irritar tu mucosa, ¿ya? Que está tapizado todas tus fosas nasales, empieces a congestionarte y llegue ese polvillo fino, ¿ya? A los pulmones. Conclusión. Una vez que se solidifica ese polvo, se vuelve en el llamado moco. Y el moco, obviamente, pues no es nada saludable. Entonces, en el aseo personal que uno tiene, pues obviamente se limpia los oídos para sacar la grasita que producimos todas las personas, unas más que otras, por la alimentación, ¿ya? Sacamos el cerumen, ¿ya? Y luego procedemos a limpiar las fosas nasales. Vuelvo a repetir, las vibrisas, que son los pelitos que están en el interior, que en los varones es más largo que en las mujeres, pero las mujeres también tenemos vibrisas, ¿ok? Entonces, varones y mujeres, los hombres en forma general, ¿ya? Porque hombres son varones y mujeres, ¿ok? Entonces, tenemos vibrisas en el interior, en las fosas nasales. Esas vibrisas no podemos arrancarlas de raíz. Yo he visto en la actualidad, por ejemplo, que se hacen un depilado, ¿no? De la nariz, del interior de la nariz, con cera incluso. ¿Es doloroso? Claro que sí, porque estás desprendiendo, ¿sí? Vellosidades que en el interior también, obviamente, puede haber sangrado incluso. ¿Ya? Entonces, pero estéticamente se ve feo tener vellosidades en el interior. Bueno, recórtalas, pues. Pero siempre va a crecer. Bueno, las tendrás que recortar, porque ello tiene una función, que es producir, ¿ya? En la forma de sólido el moco. ¿Y qué sucedería a mí si yo me arranco de raíz? Bueno, pues entonces el polvo fino ocasionaría problemas en las vías respiratorias, ¿ya? Específicamente en las fosas nasales. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Dice, son dos cavidades, o sea, las fosas nasales, que se encuentran divididas por el tabique nasal. Aquí está, en el medio está el tabique nasal, ¿ok? Obviamente, esta parte de la nariz y la parte de la frente, hasta aquí, es el llamado triángulo de la muerte. Cualquier golpe, ¿sí? Va a producir una hemorragia y obviamente, si no es contenida la hemorragia, puedes morir. Por eso que tienes que tener mucho cuidado con aquellas caídas o aquellos golpes que pues se ocasionan en la parte de la nariz, aquí por el tabique, ¿ya? Alguna vez de repente has escuchado que una persona me desviaron el tabique nasal de un golpe. ¿Por qué? Porque esta parte aquí es muy sensible. Cualquier golpe puede hacer que se coloque hacia adentro, que se rompe el tabique, y pues obviamente es un dolor, aparte del dolor, no va a quedar bien, ¿ya? Te van a tener que operar, etc. También tiene cartílagos. Recuerda lo que hablamos de los cartílagos, ¿no? Los cartílagos están entre los huesos. Entonces, estos cartílagos y el hueso nasal que está al fondo, ¿ya? Ahí está. Entonces, ustedes se pueden palpar. Hay algo durito. En algunas personas es más prominente, en otras casi no. Y obviamente, pues, un tabique desviado no va a poder realizar la misma función que un tabique en forma normal, ¿ya? Están ubicados en la parte media, ya en el medio, de la cara, aquí está la cara, en la parte media, debajo del cráneo, todo esto es el cráneo, y sobre la cavidad oral. Oral es la boca, ¿ok? Las fosas nasales están sobre la boca, debajo del cráneo y en el medio. Ahí está. Son dos orificios llamados narinas. Los pelitos se llaman vibrisas, ¿ok? Avanzamos. Muy bien, regiones de las fosas nasales. Tenemos tres. El vestíbulo, ¿ok? Es el inicio. La parte respiratoria, donde se realizan ya los olores que van obviamente por el nervio olfatorio hacia el cerebro y podemos percibir diversos olores, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, estás por la calle y dices, ya, ese olor es característico de tal comida. O de repente en el almuerzo, mami, has preparado tallarines, ¿verdad? Mami, has preparado tal cosa. Ah, sí, sí lo he sentido desde el cuarto. Vengo percibiendo esos olores. ¿En qué parte? En la parte respiratoria de las fosas nasales. Y la parte olfatoria va obviamente ya a conducir los olores ya identificados en la parte respiratoria hacia el cerebro.
¿ya? Por eso que guardamos muchos tipos de olores en el cerebro, ¿ok? En la memoria a corto plazo, ¿ya? Muy bien. Entonces las fosas nasales son los primeros que van a capturar el oxígeno, ¿ya? Ahora, el aire que va a pasar por las fosas nasales, por ejemplo, en este tiempo, está haciendo frío, ¿verdad? Hemos amanecido con temperaturas bajas estas semanas, porque ya hemos dado inicio a pues a una estación fría, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el aire? El aire no ingresa frío, ¿ok? Se va a calentar en la nariz, porque recuerda que las primeras aberturas que dan lugar al inicio del proceso de respiración son las fosas nasales. Cuando uno está con la gripe, una gripe común, ¿ok? ¿Qué es lo que se congestiona? ¿Por qué se congestionan las fosas nasales? Te duele la garganta, los oídos se tapan, la cabeza te empieza a doler, porque todas estas partes de aquí que te estoy mencionando, la parte de la frente, las fosas nasales, la nariz, los oídos y la garganta están obviamente comunicados porque son parte del sistema respiratorio. ¿Ok? Entonces, los síntomas comunes de una congestión nasal por una gripe, pues obviamente va a dañar los las diversas partes de tu cuerpo. ¿Ok? Ahí está. Entonces, son tres regiones: vestibular, respiratoria y olfatoria. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? Dice, en la región vestibular hay glándulas sebáceas, o sea que producen el sebo, ¿no? La grasita. Sudoríparas, el sudor. Y las vibrisas, ahí están los pelitos, en el vestíbulo. El vestíbulo tú puedes, obviamente, de repente alguna vez te ha salido un granito o has estado con demasiado catarro, que pues obviamente el papel higiénico que has utilizado te ha irritado toda esta parte, ¿no? Entonces te has podido observar en el espejo el vestíbulo, porque es muy difícil observar la parte olfatoria y la parte respiratoria, ¿ya? Pero el vestíbulo sí, donde están las vibrisas, los pelitos, que son pelos que retienen partículas de polvo y las vuelven en el moco. Por lo tanto, filtra inicialmente el aire inspirado. ¿Cómo es la inspiración? Vas a capturar oxígeno lo mayor posible. Ustedes que están en una edad, obviamente, pues que son más jóvenes que pues quienes está hablando, entonces ustedes tienen la capacidad de capturar mayor oxígeno. Pero ¿qué es lo que te va a llevar a que captures mayor oxígeno, amiguito, amiguita? El deporte. Si bien estamos en una pandemia, nosotros no debemos de dejar de obviamente realizar algunos ejercicios en casa. Pero a mí no me gusta hacer ejercicio. Bueno, pues lamentablemente en esta pandemia ya te habrás podido dar cuenta que la mayoría de personas cuando han vivido de forma sedentaria no han tenido una buena alimentación, pues obviamente son más propensos para que la enfermedad, en este caso el coronavirus, pues obviamente los ataque y los lleve lamentablemente a la muerte. Entonces, ya desde ahora, ese chip que tienes de que no quiero o no deseo o no voy a practicar deporte, tiene que eliminarse. Así como tú eliminas a los virus de tu computadora, así tienes obviamente a partir de ahora cuidarte, porque no es la única pandemia que vamos a sufrir. ¿Ok? Muy bien. Dicho eso, ahí está, mira. Limen nasal es la parte interna, el vestíbulo nasal. Ahí están las vibrisas. Todos tenemos vibrisas, ¿ok? Pero yo, por ejemplo, soy muy curioso. He visto a los bebitos que no se les notan las vibrisas. Bueno, pues en el desarrollo, ya en la parte de la pubertad, en el proceso justo donde tú estás, obviamente, con la edad actual que tú tienes, ya, amigo, amiga, entonces es donde se da la manifestación de las hormonas, es donde se da el crecimiento de estas manifestaciones. Te vuelvo a repetir, las vibrisas en el varón son más largas, son características propias de las hormonas, ya sean masculinas o femeninas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar sobre la región respiratoria. Su mismo nombre lo dice, me va a permitir, obviamente, que el aire que yo voy a inspirar, pues obviamente cumple la función de la respiración. Ahí está. Mira. Las narinas son las aberturas, el seno frontal, ¿ok? Seno esfenoidal, ahí está, y los cornetes. Los cornetes son pequeñas incisiones como forma oblicua que están en el interior de las fosas nasales, de la cavidad nasal. Zona más extensa de las fosas nasales, de color rojo, debido a su abundante irrigación. Por eso es que cuando practican algún golpe, ya a un deporte, perdón, ya hay algún golpe en la parte de la nariz, ¿qué sucede? Empieza a salir sangre y la sangre empieza a salir a por botón.
Porque en esa parte, en la parte media, si tú le miras del costado, la parte media es la parte abundante, ¿sí? La más extensa de la parte, la región respiratoria, está irrigado por vasos sanguíneos. ¿Ok? Perfecto. Ahí es donde se calienta el aire. ¿Ya? El aire que ingresa está muy frío, cualquier tipo de aire, ¿ah? ¿Ok? Ahí se calienta el aire para que vaya hacia los pulmones y obviamente no haya un colapso, pues, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a ver la última región, la región olfatoria. Se ubica en la parte superior de las fosas nasales, color amarillo revestido por mucosa olfatoria, mucosa pituitaria, la pituitaria roja, la pituitaria amarilla, la roja respiratoria, la amarilla olfatoria. Membrana de Brun también se le puede decir, o membrana de Schneider. Esta región percibe los estímulos, o sea, tiene que llegar el olor hasta la región olfatoria, hasta la región última, para que por medio del nervio, ¿sí?, olfatorio, lleve la sensación hacia el cerebro. Por ejemplo, yo estoy probando algunos perfumes en una tienda o de repente viendo a alguna persona ofrecerme los perfumes y esa sensación, ese estímulo viaja por mis fosas nasales, ingresa a mi cavidad nasal, se dirige a la parte respiratoria, va hacia el nervio olfatorio, ¿sí? O parte olfatoria y ahí recién llega al cerebro. Y es en el cerebro donde se procesa la información por medio de las neuronas y manda tu respuesta. Si no te agrada, pues obviamente haces un gesto de no, pero si te agrada es un gesto de alegría, ¿verdad? Entonces sí puedes consumir o vas a comprar el producto, ya sea en olores agradables o desagradables. Siempre tiene que haber ese estímulo primero del olor agradable o desagradable y llegar al cerebro. El cerebro es quien va a mandar toda la información. Lo mismo sucede en un paro cardiorrespiratorio. Si el cerebro se paraliza por milésimas de segundos, ten por seguro que ya estás matando muchas neuronas, están eliminándose neuronas y las neuronas jamás se recuperan. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ahí están las tres regiones. Pasamos a las funciones de las fosas nasales. ¿Para qué son importantes? Entre otros, permite el paso del aire inspirado, filtra y calienta, atempera y humedece el aire inspirado. Claro que sí. En esta época, pues obviamente necesitamos. Tóquense una vez cuando está haciendo más frío, está lloviznando, las fosas nasales, la parte de la nariz está muy fría y dices, ¡ay, qué frío!, ¿no? Incluso tus manos están frías. Entonces, esa parte de aquí se enfría, pero en el interior está calentándose para que pueda inspirar el aire, no llegue frío, sino tibio, ¿ya? Capta estímulos olfatorios a través de la mucosa olfatoria. Actúa como caja o cámara de resonancia en la emisión de la voz. ¿Ok? No sé si tú has visto cuando una persona cuando canta, se le empiezan a inflamar un poco las fosas nasales, ¿no? Porque inspira. Cuando tú vas a, obviamente, de repente eres artista, te gusta cantar, lo has visto o te gusta, quien no tiene un cantante favorito, pues obviamente ellos, ¿sí?, pasan por un proceso de modular la voz, de friccionar la cantidad de aire que van a inspirar, captar y expirar, porque si no, pues obviamente no va a salir bien, porque el sistema respiratorio en una persona que obviamente canta y que utiliza todos los días la voz, ¿ok? Entonces tiene que estar a uno, muy bien, ¿ya? Si no, pues lamentablemente no va a salir bien, sea una canción o una manifestación. Por ejemplo, ahora tú has estado viendo, ¿no? Los profesores, si es que estamos mal de salud, no vamos a poder transmitirte con una voz sólida las clases. ¿Por qué? Porque la voz, ¿sí?, viene de un órgano, ya lo vamos a ver, que permite la resonancia, la emisión de sonidos. Es el órgano fonador, los fonos. Fono viene de sonido, ¿ok? Limpia las impurezas del aire inspirado, claro que sí, ¿no? Por medio de las vibrisas, ¿ok? Listo, muy bien. Yo sé que tienen preguntas, las hacen nomás por el chat, luego yo las voy a contestar, ¿ya? Muy bien. Del tema, por favor, ¿ok? No me estén preguntando del sistema cardiovascular porque ya hemos pasado, ¿ya? Aunque si tuvieras alguna pregunta de repente, ya, yo la puedo hacer, ¿ya? Pero por el chat, ¿ok? Muy bien. Ahí está, mira. Estas son las narinas, ¿sí? Las aberturas. En el interior están las vibrisas. Ahí está. Muy bien.
Está protegido obviamente pues por los huesos, ¿no? Por eso es que es muy importante que tengas mucho cuidado, ¿sí? En las actividades que realizas porque puedes sufrir alguna caída que puede ser mortal. Ahí está, senos paranasales, senos etmoideos y senos propiamente dichos esfenoidales. Ahora, yo sé que tú has escuchado que obviamente cuando has sido pequeño te has alimentado de las glándulas mamarias ubicadas en la cavidad llamada senos. No solamente existe en las mujeres la cavidad llamada senos, sino también existe en la parte respiratoria. Eso fue una pregunta de examen de admisión y la mayoría pensaba que solamente existen senos como cavidad solamente en las mujeres. Pero todos tenemos senos de tipos paranasales, ¿ok? En varones y en mujeres existen senos paranasales, pero solo en las mujeres existe la formación de las glándulas mamarias. En el varón también existen senos, pero no es obviamente desarrollado para dar de lactar o dar al alimento al nuevo ser, porque ellos no tienen la hormona, pues, que obviamente nos diferencia, ¿verdad? En la formación de la leche. ¿Ok? Entonces, en las vías respiratorias tenemos los senos paranasales, ahí está. ¿Qué son senos paranasales? Son cavidades que van a permitir que obviamente el hueso, ya esta parte de acá color crema es hueso, que protege a toda la parte respiratoria. ¿Ya? Por eso es que es bien importante, por favor, que no sufras ningún daño, ¿no? En la parte del tabique, en las fosas nasales, etcétera. ¿Ya? Cuando son pequeños, tienden a hacer bolitas en el papel y colocárselo, ¿no? Porque obviamente pues son todavía personas que no pueden, pero tú no estés metiendo ningún tipo de productos, siempre verifica porque todas las partes del cuerpo pues obviamente tienden a formar infecciones, ¿ya? Muy bien. Esos piercing que algunos adolescentes, pues en la adolescencia, ¿no? Es el cambio, le dicen, ¿no? La adolescencia es el cambio del temperamento, ya estás formando una personalidad definida, entonces se hacen algunos piercing aquí, ¿verdad? O algunos aquí. Sí, pues obviamente, ¿no? Pero no es recomendable, porque recuerda que lo que estás colocando, pues obviamente no es propio de toda la fisonomía del cuerpo. ¿No? Entonces, a tener mucho cuidado. Funciones. ¿Cuáles son las funciones de los senos paranasales? Cajas de resonancia para la voz, ahí está. Ahí es como un eco, ¿no? Si tú en una calle que tiene paredes, por ejemplo, ¿sí? En una calle cerrada en dos casas, pongamos, tú gritas y vas a sentir como un eco, ¿no? Una resonancia. Así sucede con los senos paranasales. Calienta y humedece en el aire inspirado, ahí está. Disminuye el peso de la parte anterior de la cabeza. Claro, porque si toda esta parte de la nariz pesaras, tú caminarías hacia adelante, ¿verdad? Pero no lo haces. Produce moco, que es drenado hacia las fosas nasales. La inflamación de las fosas nasales se denomina sinusitis, ¿ya? Que viene sinus de seno. O sea, cuando tus senos, ya sean paranasales, etmoideos y esfenoidales, se irritan por la gripe, por ese virus que irrita todas las fosas nasales, toda la parte respiratoria, entonces una gripe mal curada puede producir, pues obviamente, el denominado sinusitis, ¿ya? Y pues hay personas que obviamente no pueden calmar este tipo de sinusitis, la inflamación que hay de las fosas nasales, porque constantemente están en el pañuelo, la nariz ya está roja, acuden a, obviamente, un medio al hospital, a la posta, donde tú, y le dan el tratamiento de cauterizar a unas venitas, ¿no? Que eso pues obviamente es el último recurso, ¿no? Pero ¿qué me permite no llegar a la sinusitis o inflamación de las fosas nasales? Pues obviamente el sistema inmunológico. La mayoría, en un año, se enferma casi nunca de la gripe, porque su sistema inmunológico está bien estructurado. ¿Ya? Muy bien. Pero hay personas que sufrimos de alergias. Ah, pues eso es genético. ¿Ya? O de repente son alergias adquiridas. Entonces tú duermes de repente con el gato, duermes de repente en la misma cama que el perro, ¿no? Entonces eso no está bien. ¿Ok? Entonces esos pelitos finos, ¿ya? Ese polvo que hay, de repente no seas, de repente el ambiente donde tú te estás desarrollando, entonces pues obviamente eso conlleva a formar alergias, ¿no? Y pues obviamente los primeros que van a sufrir estas alergias van a ser las fosas nasales, la parte de la cavidad nasal o llamados senos paranasales. ¿Ok? Ahí está.
Muy bien. Segundo dato. Ya, el primero era intercambio gaseoso. ¿Te acuerdas? ¿Dónde? En los alvéolos pulmonares. Segundo dato. La faringe, amiguitos, actúa en el sistema respiratorio y en el sistema digestivo. Tiene doble función. Es mixto. Así cuando, por ejemplo, tú pides, ¿no? Yo quiero un mixto, ceviche, chicharrón, arroz con mariscos, ya. La faringe hace doble función. Mira qué grandioso es tu cuerpo humano. Tiene un órgano, ¿sí? Que realiza doble función. Te sirve para respirar y para hacer digestión. Pero hay personas que obviamente al momento de operarse la nariz, pues obviamente van a interferir, ¿ya? Porque recuerda, a ver, ¿cómo te explicamos? Ya, en una operación, lo que va a pasar es que van a abrir, de repente no te gusta tu nariz, ¿no? No, yo quiero la perfección, mi nariz yo la veo mal, etcétera, ya. Entonces, al momento de abrir, lo que van a hacer es limar ese huesito que no te gusta y van a adquirir, van a ingresar miles de bacterias y virus, ¿ya? Que pueden, obviamente, hacer daño a algunas partes de los sistemas, de los órganos que forman parte del sistema respiratorio, ¿ya? No es fácil, ¿ok? Muy bien. Así como las fosas nasales tienen las partes de el vestíbulo, la parte respiratoria y olfatoria, tenemos a las partes de la faringe, que son tres partes, ¿ya? Dice, la orofaringe sirve para respirar y digestión, la rinofaringe, vía respiratoria, y la laringofaringe, la vía digestiva. Ahí está, ¿ya? Entonces, estos, por ejemplo, oro permite la respiración y digestión, es una parte de la faringe. Veamos, ahí estamos. El primero se llama nasofaringe. La nasofaringe, entonces, llamado orofaringe, perdón, también es un sinónimo, ¿ya? Ahí está la orofaringe y la laringofaringe. Miren, si bien yo le he colocado colores, no vayas a creer que en el interior, ¿ya? De tus vías respiratorias hay colores. No, esto es para que tú lo diferencies. La nasofaringe es la vía, ¿ya? Es la vía que se conecta directamente con las fosas nasales, llamado rinofaringe. Ese es un sinónimo nada más, ¿ok? En algunos textos puedes encontrar, o en algunas láminas, como rinofaringe o nasofaringe, ¿ya? Son sinónimos. La orofaringe va a comunicarse específicamente como vía respiratoria y digestiva. Fíjate, mira, aquí ingresa el alimento, esta es la boca, ¿ya? Vía digestiva, aquí está, y vía respiratoria también, ingresa todo el aire por aquí, vía respiratoria. ¿Ok? La laringofaringe solo es vía digestiva. Aquí está, mira. El alimento pasa por acá y por aquí. Laringofaringe, vía respiratoria, digestiva, etc. A ver, ¿qué más les puedo decir para que puedan diferenciar? Fácil y sencillo. Entonces, esta es la tráquea, ¿verdad? Por aquí no va a pasar, pues, obviamente, ningún tipo de alimento. ¿Ya? Aquí es la continuación, mira, fíjate. La parte de acá, todo esto es la faringe, ¿ah? ¿Ya? Es un órgano mixto que se comunica ya sea por la vía digestiva o vía respiratoria. Es un conducto, es un paso, es una vía. No es un órgano específicamente como tú lo conoces como el corazón, de repente como el hígado. No, es una vía. ¿Ok? Ahí está. Como vía va a dar lugar a la conexión con el aire, con los alimentos, ¿sí? Ahí está. Lo que sigue del color verde ya sería la tráquea. Detrás de la tráquea se va a dividir en el esófago. ¿Ok? Detrás de esto que es la tráquea está el esófago. En el esófago sí puede pasar el alimento. Por aquí, solo el aire. Si pasa alimento, regurgitas. ¿Por qué? Porque va a raspar. ¿Va a raspar qué? Obviamente las cavidades que están tapizando la tráquea. ¿Ya? Has escuchado la traqueotomía, ¿verdad? Muy común en la actualidad, ¿cierto? Cuando ya la persona no puede en los alvéolos pulmonares intercambiar los gases, el CO2 sale y el O2 ingresa, le hacen la traqueotomía porque por las fosas nasales ya no puede capturar tanto aire y pues porque el virus está obviamente dañando sus pulmones, le hacen la traqueotomía
y pues un tubo de manera artificial, ¿ya? De metal, rodeado de plástico, va a atravesar la tráquea, pues, ¿no? Y pues es obviamente muy doloroso. Eso se hace ya cuando la persona ingresa a UCI, ¿ok? Está sedado y todo eso, para que pueda ayudarle con el ventilador artificial, porque ya los pulmones colapsaron, ¿ya? Listo. Muy bien, vamos a pasar a la laringe. Tercer dato. A ver, primer dato, los alvéolos pulmonares, intercambio gaseoso. Segundo dato, la faringe actúa como órgano del sistema respiratorio y digestivo. Tercer dato, la laringe es el órgano fonador del sistema respiratorio. ¿Ya? Te permite los sonidos. ¿Por qué? Porque ahí están las cuerdas falsas y cuerdas verdaderas. Las cuerdas vocales falsas y verdaderas. ¿Por qué se dice falsas y verdaderas? Porque algunas van a obviamente cerrar y las otras van a abrir. Esto se ve, ¿ya? Eh, sí, sí se logra ver y de repente quieres hacer la experiencia. Te colocas frente a un espejo y pues abres la boca, ¿ya? Y vas a ver al fondo como un vestíbulo y pues obviamente vas a notar esta parte de aquí. Ahí está. La tráquea, ves como anillitos en esta primera imagen antes de la segunda. La tráquea son como anillitos ya. La entrada están las cuerdas vocales. Las abiertas, ahí está, durante la inspiración se va a abrir y se va a cerrar durante la deglución, pues obviamente. ¿Por qué se cierra? Porque no puede pasar el alimento por ahí. Lo que tiene que pasar es el aire. Pero ¿qué sucede si tú estás comiendo y hablando? Que no se debe hacer. Puedes atorarte porque el cerebro le estás dando un estímulo. ¿Qué estímulo está recibiendo? Comida. Entonces sabe que esas cuerdas vocales se tienen que cerrar en la deglución, o sea, estás masticando. Pero también le estás dando la orden a tu cerebro de que tiene que hablar, o sea, tiene que emitir sonidos. Entonces, esas cuerdas vocales, en vez de cerrarse en la deglución, van a estar abiertas. Y corre ese riesgo de que la comida vaya no solamente por el esófago, detrás de esto, que es tráquea, sino también por la tráquea. Y ahí es donde te atoras, ¿no? Donde expulsas. Porque cuando nosotros nos atoramos, no hacemos así. Y para atrás, no. Cuando nos atoramos, ese es el estímulo que hay. O sea, esa es tu reacción inmediata del cuerpo humano. ¿Ya? Ahí está. Funciones de la laringe. Vamos a ver. Entonces te indicaba que la laringe es el órgano fonador del sistema respiratorio. Muy bien, dice, órgano de fonación, emisión de voz. El aire que es expulsado en los pulmones se dirige contra las cuerdas vocales inferiores, produciendo su vibración y la emisión de los sonidos. Ahí está. ¿Ok? Entonces ya sabes qué órgano dentro del sistema respiratorio te permite emitir sonidos, la laringe. La mayoría de cantantes, la mayoría de artistas, la mayoría de profesionales que utiliza constantemente la laringe, pues obviamente está emitiendo sonidos, pues obviamente tiende a desgastar esta laringe. Y en algunos casos hay operaciones que pues lamentablemente no surgen bien y pueden quedar sin voz. ¿Ya? Ese es el gran problema. Entonces aquí saber administrar el aire, ¿ya? Para no quedarnos, obviamente, a veces tenemos que estar constantemente haciendo este sonido, ¿ya? Porque la garganta queda seco, ¿no? Listo. Ahí está, mira. Eso es. A ver. Eso constantemente está sucediendo, ¿ya? Estás hablando, se está cerrando, se cierra porque obviamente de repente estás comiendo, ¿ok? Entonces terminas de masticar y eso es en forma involuntaria. Nadie lo está gobernando. Tú no le dices, ciérrate y abre. No, eso es involuntario. ¿Ya? Ahí está. ¿Ok? Listo. Ujú. Ya está. Muy bien, vamos a pasar al órgano que está formado por cartílagos, ¿sí? Y que obviamente están en forma de C. Así están los cartílagos, los anillos, ¿ya? De tu tráquea. En esta tráquea, pues obviamente va a pasar el aire, ¿ya? Empieza desde aquí hasta aproximadamente antes de llegar a las costillas. Es un poco largo, ¿ok? La tráquea se va a dividir en bronquios, ¿ok? En dos, ¿ya? Se divide en dos. Vamos a ver. Ahí está, mira, conexión con la laringe. Hasta ahí llega la laringe. Luego viene la tráquea, son anillos cartilaginosos, ¿ok? Conexión con los bronquios, ahí está, el árbol, ¿no? Como un árbol. Ujú.
Funciones de la tráquea. Es vía aérea, permite el paso del aire desde la laringe hacia los bronquios. ¿Ok? Limpia de impurezas el aire inspirado. Claro que sí. El aire que tú tienes que respirar tiene que ser puro. Lamentablemente, en la actualidad no respiramos aire puro. Y si vamos a provincias, pues obviamente, por ejemplo, en Huancavelica, en Cerro de Pasco, no hay un aire puro porque está contaminado con la extracción de minerales, pues obviamente las chimeneas, incluso muy cerca al distrito del Agustino, donde vivimos, de repente eres de otro distrito, está San Juan del Lurigancho, y en San Juan del Lurigancho, cerca al paradero Celima, está la fábrica de Celima, así se llama la fábrica Celima, donde van a, pues obviamente, producir porcelanatos, la parte para el piso, ¿no? Y la fábrica todos los días, las 24 horas del día, ¿ya? Multiplicado por 7, porque todos los días trabajan, eh, fabrican, obviamente, los insumos, ¿ya? Y eliminan humo. Y ese humo es muy fino. Y si tú de repente tienes alguna persona que por ahí has ido alguna vez, o de repente alguna vez vas, las casas están llenas de polvo en la parte externa. Ese polvo fino ingresa también a las fosas nasales de las personas que viven alrededor. ¿Okay? Entonces es una contaminación de la parte del sistema respiratorio. Ahí está la tráquea, ¿ok? Se va a dividir y va a dar lugar a los bronquios. Ahí está. Mira, esta división siempre viene del examen de admisión, se llama carina, ¿ya? La división que da lugar a los bronquios, ¿ok? Esa es la tráquea, es la última parte. Quiero que veas un pedazo de tráquea, aquí está. ¿Ya? Entonces la tráquea, ahí están los cartílagos, ¿sí? En el interior está tapizado por mucosa, tejido epitelial, ¿ok? Y por eso es que por ahí no puede pasar ningún tipo de alimento, porque el alimento es sólido, va a raspar. Por eso que a veces cuando te atoras, quedas con un dolor en la tráquea, ¿verdad? Porque obviamente ha raspado. Y recuerda que el tejido epitelial también contiene, obviamente, el tejido conectivo vasos sanguíneos, que puedes tú, obviamente, ocasionar una lesión, hasta el sangrado, algunas heridas. ¿Qué más produce heridas? Ahí quería ir. Si tú te alimentas mal, si de repente no quieres consumir los alimentos saludables y estás acostumbrado a la comida chatarra, al ají, a los condimentos, ¿no? Todos los días quieres tu comida chatarra, lo que vas a producir en tu estómago es la llamada gastritis. La gastritis, uno de sus síntomas es regurgitar la comida, ¿ya? Y obviamente, pues, va a ocasionar lesiones, no solamente en la parte digestiva, sino también en la parte respiratoria. Porque recuerda que la faringe actúa como doble función, ¿ok? La faringe actúa como doble función para la respiración y para la digestión. Entonces, pues, es lamentable, ¿ya? Que, pues, tengas que, obviamente, tener problemas a nivel respiratorio y digestivo. Ahí está. Entonces, eso es lo que les quería indicar. Esa es la parte, una parte de la tráquea. La tráquea está formado por anillos. ¿Ya? Muy bien. Los bronquios, vamos poco a poco. Ahí está. Mira, la tráquea se divide y da lugar a los bronquios. Los bronquios se dividirán y darán lugar a los bronquiolos, que son ramas más pequeñitas. Estas pelotitas que tú ves en el pulmón derecho, ¿ya? Son los alvéolos, donde se realiza el intercambio gaseoso. CO2 sale, O2 ingresa constantemente, ¿ok? Ahí están los bronquios. Vía respiratoria purifica el aire inspirado. Ahí está, visto más de cerca. Bronquios, ahí está. La tráquea se divide en bronquio derecho, bronquio izquierdo. Los bronquios se dividen en diversos bronquiolos, ¿ok? Son como los árboles, ¿no? Un árbol, un tronco, serían bronquios, y los bronquiolos las ramitas, ¿ok? Muy bien. Bronquiolos, en la última parte se ubican los alvéolos pulmonares. Ahí están, mira. Esto es el bronquiolo, ¿ya? La terminación del bronquiolo. Ahí están los alvéolos pulmonares o sacos aéreos, donde se realiza el intercambio gaseoso. A estos sacos aéreos llegan vénula,
ya que trae sangre no oxigenada, y arterias, sangre oxigenada. Escúcheme bien, entonces por eso es importante que tú sepas que en esta pandemia, pues este virus ha atacado esa parte de los sacos aéreos y pues obviamente los ha destruido. Por eso hay manchas en los pulmones, ¿no? De aquellas personas que están padeciendo de este COVID, ¿ya? Y además, pues obviamente puede contrarrestar una hemorragia, ¿ok? Porque lleva arterias y venas. Purifica el aire vía respiratoria, ahí está, visto más de cerca, mira. A cada saco aéreo, ¿ok? No vayas a creer que solamente en esa imagen las 4 pelotitas o alvéolos pulmonares solamente están irrigándose por sangre venosa y sangre arterial. No, a todos esos sacos, ¿ya? Muy bien, importantísimo entonces. Ojo, esos sacos no llevan sangre, no irrigan nada más los nervios, ¿ok? En la parte externa. Listo. Luego están vacíos. La sangre no es que se quede ahí, sino se irriga, intercambia nada más. Lo que tampoco se queda es el CO2, que se produce por, obviamente, el carbono y el oxígeno. Tampoco se queda dentro el oxígeno, siempre está viniendo. Por eso es un intercambio, no es perenne y no se queda el oxígeno reservado. No, para nada. ¿Ya? Muy bien. Pulmones. Ahí está el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Visto ahí. Mira. De frente, mi mano derecha indica mi pulmón izquierdo. Mi mano izquierda indica el pulmón derecho. El pulmón derecho, ya, visto aquí, tiene 3 hendiduras, perdón, 2 fisuras, 2 líneas, ¿ya? Llámalo como líneas, y 3 segmentos. Tengo 2 líneas que dividen al pulmón derecho en 3 segmentos. El pulmón izquierdo tiene una característica que está más, ¿sí? Está como retraído, porque por aquí, en el lado medio, en el mediastino, se ubica ¿quién? El corazón. ¿Ok? Entonces ahí está la tráquea, ¿sí? Vamos a inspirar. Está tomando el oxígeno, se están inflando los pulmones, luego expira. Y esto es constante. Mientras uno está hablando y tú estás atendiendo, esto está sucediendo. ¿Ok? Mientras que en el lado izquierdo, en el pulmón izquierdo, solo tengo una cisura o línea que divide al pulmón en 2 partes. ¿Ok? Listo. Muy bien. Ahí está. Es lo que te indica. Miss, yo he visto los pulmones de una res, porque obviamente en mi casa cocinan mondongo, ¿no? O bofe, ¿no? ¿Bofe? Bofe sí. Ya. Entonces, yo he visto que es esponjoso, Miss. Claro, es esponjoso. Los pulmones también, los mismos pulmones que tú notas en una res, que has visto alguna vez, son los mismos que tenemos nosotros, pero una res es más grande, pues, ¿no? Nosotros es término medio, ¿ya? Ahí están los pulmones, en una inspiración y expiración. Ahí está. Cuando sube el diafragma, esta parte de abajo es el diafragma, ¿ya? Que también forma parte de la respiración. Tenemos 2 procesos de respiración. Inspiración, tomamos aire. Expiración, bajamos. Cuando tomamos aire, el diafragma sube. Cuando hacemos expiración, el diafragma baja. Sube, baja. ¿Ok? Listo. Muy bien, ya, he hablado demasiado. Te voy a dar un minuto, para que de repente tomes agüita, de repente quieres ir al baño. 2 minutos, ¿ya? Y pues obviamente, después de esos 2 minutos, seguimos con, déjame ver la hora. Ah, sí, estamos bien. Seguimos con las claves de tu, eh, de tu librito, ¿ya? 2 minutitos, a ver. Vas trayendo tu material, por favor, si lo tienes en físico o tal vez lo tienes en tu computadora, ¿ya? No hay ningún problema. Listo. Listo. A ver, avanzamos. Esta parte es muy rápido, porque es solo consolidar algunos conceptos que de repente los tienes por ahí, ¿ya? Dice, fosas nasales, regiones. Ya está. La región vestibular contiene las vibrisas, olfatoria pituitaria amarilla, respiratoria pituitaria roja. Dice, aquí hay una corrección, mira. Aquí debes de colocar la laringofaringe, cierra la laringe en la deglución. Ahí está.
La nasofaringe comunica el oído medio con la faringe. Por eso es que cuando hay una congestión nasal, hasta el oído, pues obviamente tiende a taparse, ¿no? Por todas estas comunicaciones que hay, pues obviamente con la faringe. La faringe es un órgano mixto, recuérdalo, digestión y respiración. Y la orofaringe comunica a la boca con la faringe. Ya está. Ahora, una pregunta bien clásica, dice, responda, ¿la lesión de qué órgano nervioso ocasionaría paro cardiorrespiratorio? El cerebro, ¿ya? Por eso que el cerebro es un órgano muy importante, parte del sistema nervioso central, que tienes que cuidarlo. En sí, todas las partes del cuerpo tenemos que cuidarlo, pero el cerebro es muy valioso, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué era la hematosis? El intercambio gaseoso en los alvéolos pulmonares, los saquitos alveolares. Epístasis, yo sé que alguna vez a alguno de tus compañeros, o tal vez a ti, te ha sucedido. Mayormente sucede esto, ¿sabes en qué época del año? En la época de verano, cuando el calor es extremo y de repente, pues obviamente no tienes ninguna protección, sucede el sangrado nasal. ¿Ok? Estás haciendo algún curso, estás copiando y cae una gota, ¿no? Y tú dices, uy, pero ¿qué pasa? Entonces tienes que, obviamente, tener mucho cuidado con este tipo de sangrado, ¿no? Hay algún problema de repente en las vías respiratorias, alguna venita, alguna arteria está tapada y pues obviamente, o tal vez ha sido fracturada alguna vena o alguna arteria, ¿ya? Eso tienes que tener mucho cuidado. A ese sangrado nasal se llama epístasis, ¿ok? O sangrado nasal. Ya está. Vamos por partes, amiguitos. Dice, vías respiratorias. Tenemos al primero que se llama fosas nasales, acondiciona el aire. Vía respiratoria y digestiva, la faringe. Órgano fonador, la laringe. 16 a 20 cartílagos, ¿ya? O sea, anillos en forma de C. Se llama tráquea. Cartílagos en islas, bronquios. Y sin cartílagos, bronquiolos. Ya no hay cartílagos. Ya son solo ramitas que terminan en los alvéolos pulmonares. ¿Ok? Listo. ¿Qué puedes rescatar de aquí? La faringe, que es un órgano mixto, respiración y digestión. La laringe, que es el órgano fonador. ¿Ya? Donde se da el intercambio gaseoso en los alvéolos pulmonares. ¿Ok? No te confundas, por favor, esas son las partes del sistema respiratorio. Cuando veamos sistema digestivo, ya es diferente. Muy bien, dice, cartílago elástico que cierra la laringe durante la deglución, la epiglotis. Ahí está. Las fosas nasales tienen como techo al hueso etmoides, fosas nasales. Los pulmones se encuentran revestidos por una membrana llamada. Esta membrana muchas veces se inflama o se llena de agua. Se llama pleura. ¿Ya? La pleuresía es la inflamación de la membrana que rodea a los pulmones. ¿Ok? La tráquea presenta cartílagos en letra C. ¿Ya? Ahí está. Principales como componentes, dice. Déjame ver. Ya. Principales componentes de la sustancia tensioactiva. ¿Qué es esa sustancia tensioactiva? Permite, pues obviamente, que al momento de ejercer una actividad fuerte, nos calmemos, ¿verdad? Cuando estamos ya corriendo, por ejemplo. Estamos corriendo, hemos venido corriendo, no sé, nos hace tarde, y tengamos esa tensión y luego esa actividad, ¿no? Y ya nos podamos calmar. Eso es propio de la lisocima, que es un tipo de sustancia que permite, obviamente, la tensión activa. La inspiración. ¿Qué sucede en la inspiración? Se produce al elevarse el diafragma. Inspiras, el diafragma se eleva. ¿Ok? Expiras, el diafragma baja o se contrae. Ahí está. Muy bien. Ajá. Muy bien. Dice la enzima. ¿Qué es una enzima? Es una sustancia que va a permitir que algún alimento, por ejemplo, en el caso del sistema digestivo, o algún otro componente pueda distribuirse, pueda cortarse. La enzima anhidrasa carbónica permite una rápida transformación del dióxido de carbono en carboxihemoglobina, es decir, con la sangre, ¿no? La hemoglobina sangre y el carbono transporta. Los quimiorreceptores que permiten el control químico de la respiración se ubican en las arterias, claro que sí, la aorta y la carótida.
En el siguiente hueso no encontramos senos paranasales. En el hueso maxilar no hay senos paranasales. La hematosis. Esto es, siempre toman en exámenes de admisión. Cualquier tipo de examen de admisión, ya sea a nivel San Marcos, a nivel católica, hasta en la uni, creo, en cultura general, siempre toman eso. La hematosis se realiza a nivel de los alveolos. ¿Ok? Si hubiera pulmones y alveolos, ¿sí? Tú sabes que los alveolos se encuentran dentro de los pulmones, marcarías alveolos, más específico. Si te dice qué cavidad alberga a donde se realiza el intercambio de gases, hematosis, ahí recién marcarías pulmones, cuando te hablan de cavidad. Pero si te dicen de frente, la hematosis se realiza a nivel de los alveolos, no lo dudes. Están hablando dónde se realiza específicamente, no la cavidad que los alberga. ¿Ya? Muy bien. A ver. Mm. Ah, mira, muy buena pregunta, dice tu compañero. ¿Por qué pasa a mí? ¿Por qué las personas que tuvieron COVID, ya, o que presentaban los síntomas del COVID, perdieron el olfato? Claro, pues, porque recuerda que este virus se va a albergar en los alveolos pulmonares, pero va a dañar la mayoría de vías respiratorias, y una de ellas, pues, es el olfato, la vía olfativa, ¿no? Una de las regiones del olfato. ¿Y quién da lugar, quién permite el ingreso del aire? Las fosas nasales o llamadas narinas. Si tú no tuvieras fosas nasales o narinas, no permitirías que el aire ingrese. Y mira, mi voz incluso se estaría apagando, porque no está ingresando ningún tipo de aire a mi tráquea. ¿Ok? Entonces son las fosas nasales o narinas. ¿Ya? Listo. Ahora sí, campeones. Creo que ya nos pasamos de la hora. Ya, a ver. 3 minutitos he robado de tu temático. Muy bien. Ya está. Pueden ingresar al temático, por favor. No se olviden, ya, que para el temático tienen media hora. Entonces, no significa que faltando 5 minutos vas a ingresar. ¿Ya? Ingresen al temático, por favor. Yo voy a ir cada 5 minutos o 10 minutos dando los nombres de los que no están ingresando. ¿Ok? Yes. Ingreso tu temático. Cualquier pregunta, por favor, por el chat, ¿ya? Ingresen a su temático, por favor.